Dolores, micrófono. Ya. Vale. No. Vale, ahora. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber venido a todos. Soy Ana García, soy integrante de la Asociación de Estudiantes de Educación Social de Ceuta y bueno, Comisiones Obreras ha querido que modere la segunda jornada de su agenda cultural. Antes que nada me gustaría hacer un matiz y es que me consta que aparte de estar yo como moderadora se ha intentado que hubiese más presencia femenina en esta mesa, pero bueno, no ha sido posible y aún así creo que es muy importante recalcarlo y que asumamos que la ocupación en espacios por parte de las mujeres es algo principal en el avance de la lucha feminista. Dicho esto, como ya sabéis, el tema que vamos a tratar hoy es la convocatoria de las nuevas elecciones generales, las cuartas ya en tan solo 4 años. Bueno, en los últimos tiempos en nuestro país lo normal es pues estar en una campaña electoral permanente y por ello en este acto queremos escapar un poco de esos ritmos y formas que caracterizan a las campañas. Campañas con características tales como la búsqueda del titular, las prisas, los argumentarios de partido y bueno, más en sociedades como las de hoy, que están totalmente mediatizadas y acomodadas a formas de comunicación como las de las redes sociales. La agenda cultural de Comisiones Obreras es un espacio para dialogar, para debatir, para poder expresar e intercambiar ideas y argumentos y queremos que eso sea el acto de hoy. Para ello tenemos aquí a 3 ponentes, a José Simón, profesor y diputado en el Congreso y candidato a revalidar el escaño por el PSOE, Juan Luis Aróstegui, también profesor y secretario general de Comisiones Obreras, y por último a Julio Basurco, politólogo, y bueno, muchos quizás los conozcáis por haber sido portavoz de Podemos durante varios años. Os explico el formato, va a ser muy sencillo, os voy a lanzar una pregunta amplia y ya a partir de ahí os dejaré vía libre para que dialoguéis durante unos 25 minutos, media hora y ya después dar paso a que el público pueda expresar su opinión. Así que sin más, cuando queráis podéis comenzar y organizar. Pues empiezo yo, que creo que voy a ser el más breve. Antes que nada, muchas gracias por venir a todos y a todas, buenas tardes. Es un placer compartir mesa con Pepe, con Juan Luis y con Ana moderando. Yo creo que si estamos en la situación en la que estamos y estamos abocados a votar otra vez, por una razón muy sencilla, y es que Podemos tiene prohibido que sus votos se traduzcan en poder real. Creo que los votos de todos los partidos pueden ser traducidos en poder, es decir, en ocupar asientos en el Consejo de Ministros, menos los de Podemos. Y esto no es de ahora, sino que creo que si hacemos un análisis desde el año 2015, en el cual Podemos más Izquierda Unida sumaron 1 millón de votos más, pero menos escaños por la ley electoral y por la circunscripción provincial, básicamente, que el PSOE, y no fue posible un gobierno de coalición. Si desde entonces analizamos 2015, 2016, la moción de censura del 2018 o lo que ha pasado en 2019, en mi opinión resulta bastante evidente. Pero como creo que, además viendo a la gente que hay aquí, esto saldrá luego en el debate, que es lo importante y será bastante animado, yo voy a dedicar mi primera intervención a rebatir un mantra que creo que se está instalando y que me parece especialmente peligroso y dañino. Y es ese mantra que viene a decir que si estamos donde estamos se debe sobre todo a una cuestión de actitudes, ¿no? De que hay unos líderes políticos que no se ponen de acuerdo, que se llevan muy mal y que por lo tanto todo obedece a una cuestión de actitudes o de temperamentos personales. Creo que esto es bastante dañino porque en mi opinión infantiliza la política y creo que infantilizar la política nos lleva irremediablemente a despolitizar a la sociedad. Infantiliza la política porque separa a los políticos de, digamos, las medidas programáticas que representan, de aquello que deben defender, aquello por lo que han sido votados, y nos lleva a, digamos, a analizar a los líderes políticos o a estudiar su comportamiento como si fueran meros protagonistas o concursantes de un reality show, en el cual tenemos que decidir con quién estamos en base a si nos gusta más o nos gusta menos. Yo creo que la política no se explica así. Yo creo que, evidentemente, como en cualquier cosa de la vida, la actitud y tener un comportamiento a la hora de negociar,
abierto y un talante negociador amplio es importante, pero eso no lo define. Esa no es la cuestión fundamental que define los procesos políticos. En mi opinión, la política se explica de otra manera. Yo estoy de acuerdo con esa frase mítica que muchos conoceréis de Clausewitz, que decía que la política es la guerra por otros medios. En mi opinión, esto quiere decir algo muy sencillo y muy básico, ¿no? Y es sencillamente que las sociedades están atravesadas por conflictos, por opiniones diferentes, por intereses contrarios, por opiniones que muchas veces se contraponen, y que por lo tanto ante eso los seres humanos tenemos dos opciones, dos vías. O bien nos matamos o intentamos diseñar dispositivos, mecanismos que permitan vehicular o articular esas demandas que en muchas ocasiones son contrarias de una manera pacífica. Eso es la política. En definitiva, podemos definir la política como lo que sirve para que la gente no se mate. Y en mi opinión, lo que hemos visto durante estos meses ha sido básicamente, lo que se ha revelado estos meses ha sido básicamente esa verdad de la política como una guerra, en la cual había un actor político que legítimamente, y porque además es su obligación, pretendía conseguir poder para implementar las políticas que representaba y por las que ha sido votado por sus electores, y otro actor político que, en mi opinión, no estaba dispuesto a compartir esos espacios de poder con nadie. Creo que quienes pretenden analizar lo que ha pasado, volviendo a lo que decía al principio, ¿no?, a esa política de los gestos, de las actitudes que separa continuamente a los políticos de lo que representan, nos abocan irremediablemente a entender en última instancia que la política, que la democracia es un obstáculo. Es decir, que lo importante es, esa gran palabra también tan famosa, ¿no?, la estabilidad, por encima de aquello que se está negociando, por encima del contenido programático, por encima de lo que cada uno defiende. Y que lo importante es sencillamente que haya estabilidad. Yo pienso que esta forma de entender la política también es absolutamente contraria a lo que, en mi opinión, representó el 15M y por lo que muchos nos sentimos herederos y herederas de lo que fue el 15M. Porque igual alguno puede decir que, bueno, que el 15M también tuvo una actitud impugnadora contra los políticos, no nos representan, contra la política en general. Yo creo que no. Creo que el 15M se caracterizaba sobre todo por un lema muy importante, que era aquel de no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Ese y banqueros es fundamental, porque lo que hace es repolitizar, es decir, une más que nunca a los políticos con las medidas que defienden. Lo que decía el 15M era básicamente, oiga usted, queremos recuperar, rescatar la política porque hay unos políticos que, en lugar de pensar en el interés general, piensan en unos intereses privados muy concretos de una minoría. Y por lo tanto queremos que los políticos piensen en el bienestar general. Unimos los políticos a aquello que representan. Creo que ese dogma que decía al principio, ese mantra, pretende lo contrario, desentendernos de los contenidos y sencillamente apostar por el consenso, sea lo que sea eso, por la estabilidad, sea lo que sea eso. Y en mi opinión olvidamos que tal vez el hecho de que en estos años haya en España lo que llamamos inestabilidad política obedece a que tal vez es la primera vez que en muchos tiempos hay cosas que de verdad se están disputando y se están moviendo. Y creo que eso es muy importante. Y nada más. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo antes de entrar de lleno en dar mis opiniones, sí me gustaría recalcar algo que Ana ha explicado y que yo creo que debe ser que no debemos perder de vista ninguno de los que hoy hablemos, ¿no? Hoy no se trata de hacer un debate electoral. Si aquí pretendemos unos u otros explicar a quién hay que votar o por qué hay que votar a uno o hay que votar a otro, esto pues no vale para nada, ¿no? Es decir, la agenda cultural de Comisiones Obreras pretende ser un espacio fundamentalmente teórico y de reflexión colectiva entre todas las personas sobre temas de actualidad, intentando salir un poco, en la medida de nuestras posibilidades, las que sean, salir de esa dinámica habitual y cotidiana del fragor de la disputa política. Porque entonces, para eso hubiésemos invitado aquí a todos los representantes de todos los candidatos que se presentan a estas elecciones, cada uno defendería sus posiciones y cada uno que vote. Eso es otra cosa, ¿no? Por eso yo hago este preámbulo porque yo no me voy a entretener mucho en contar mi opinión sobre lo que ha pasado. Porque yo creo que tenemos que elevar un poco la vista, ¿no? Y me explicaré. Todo el mundo se sorprende, ¿no? ¿Qué ha podido pasar para que en un país en el que hay una mayoría posible de la izquierda
no haya habido un gobierno cuando el escenario es tan terrible por lo que vemos a nuestro alrededor. Muy diferente a lo que ha sucedido en otros lugares y en otros tiempos, ¿no? Vemos cómo cada elección que hay en un país de los europeos, el avance de la extrema derecha es un paso más. El escoramiento hacia la derecha es un paso más. La gente ya vamos poco a poco, vamos asumiendo todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero si miramos un poco hacia atrás, que en Gran Bretaña este señor Johnson es una cosa que era impensable hace unos años. Que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos, ya no me he acostumbrado y no hace hasta gracia alguna de las cosas que dice, pero esto era impensable. Todo este contexto, Salvini en Italia, que es una persona que lo que dice en público y como ministro no se hubiese aceptado ni siquiera en una tertulia hace 10 años. Todo este contexto es un contexto que nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que está pasando, y en este contexto tenemos la oportunidad en nuestro país de tener un gobierno de izquierdas, y eso no sucede. Y claro, todo el mundo que más o menos tiene una conciencia de izquierda, algunos muy elaborada, otros intuitiva, otros por inercia, otros por sentimiento, otros por emociones o por lo que fuera, pero no deja de ser una mayoría en nuestro país que de repente renuncia y rechaza esta posibilidad. Y entonces la pregunta que yo me hago y que me gustaría que entre todos nos hiciéramos y respondiéramos. El problema es que en el momento actual y en nuestra situación actual, la izquierda está sin definir. El problema es que no sabemos muy bien a qué llamamos izquierda. Más allá de unas siglas, más allá de unos símbolos, más allá de unas referencias que más o menos todos compartimos. Pero claro, en la izquierda del siglo XXI es sentirse emocionado cuando vemos la foto del Che, o acordarnos de la lucha antifranquista, o tenemos... ¿Cómo se define la izquierda en este mundo global en el que el neoliberalismo lo ocupa casi todo, en el que hay un problema de fondo cultural más allá de lo que es puramente un sistema económico? Claro, si no sabemos o no somos capaces de definir con claridad la izquierda, es muy difícil que digamos por qué no nos ponemos de acuerdo la izquierda. Y aquí sí que empezamos con algunas cosas que son un tanto llamativas para todos, ¿no? Por ejemplo, datos que nos ayudan a comprender alguna realidad, ¿no? En estos últimos años, en nuestro país, los salarios de los trabajadores han disminuido un 0,5% y los beneficios empresariales han aumentado un 65%. Esto nos indica algo, nos da una muestra de algo. La pregunta siguiente es: ¿esto se puede combatir de manera local? Yo hoy, en las empresas nuestras con las que tratamos, nuestros compañeros, amigos, los empresarios son letones, árabes, italianos, israelitas. ¿Puede hoy la izquierda abstraerse del contexto mundial y plantear un proyecto concreto para un país concreto, no digo ya para una ciudad? ¿Bajo qué señal de identidad? ¿Con qué fundamentos teóricos? ¿Con qué proyecto de futuro? ¿Qué es? Yo creo que aquí es donde radica realmente el problema de falta de entendimiento, de falta de encuentro. Claro, si decimos que la izquierda se conforma con ser un proyecto que pretende defender los derechos individuales de las personas e incluso los derechos sociales, renunciando por completo a cambiar las estructuras productivas y por tanto las relaciones de poder, ese es un modo de concebir la izquierda. Es dar por asumido que en estos tiempos no podemos cambiar una estructura económica que nos supera a todos por la globalización, por el avance y la importancia de las nuevas tecnologías, por los nuevos modos de relación, por la nueva cultura, y por tanto esto no es tocable. La izquierda lo que le toca es gestionar de la mejor manera posible esta realidad
intentando que el principio de igualdad, que es sobre el que descansa la izquierda tradicionalmente, se circunscriba a aspectos meramente formales de derechos individuales, y ahí hay un campo de lucha muy apasionante, muy importante, pero también castrado de raíz. Es decir, renunciamos básicamente a lo que en principio hace de la izquierda un motor de cambio, un motor revolucionario a lo largo de toda la historia. Y es que, señores, además de todo esto, hay que cambiar las estructuras de poder. Quienes piensan que efectivamente no cabe una izquierda sin intentar cambiar las estructuras de poder, tienen otra visión completamente diferente, en la que todas las luchas de igualdad en el ámbito de lo individual y de lo social son luchas importantes, pero no cambian de manera real el escenario, el contexto en el que nos movemos, y que por tanto eso no es suficiente, que eso está incluso al alcance de cualquiera. Esto hay que mezclarlo también con mucha confusión que hay, ¿no? Por ejemplo, preguntas que hemos hecho en otras ocasiones en nuestros debates y que están sin contestar. ¿Se puede ser feminista y de derechas? ¿Se puede combatir el cambio climático y ser de derechas? Esto aparentemente es así, pero en el fondo no es así. No es posible combatir los efectos estando de acuerdo con las causas. Esto es una irracionalidad. Y también ayuda a confundir un poco el papel y el significado de la izquierda. Por tanto, yo creo que el debate que tenemos que mantener todos, no aquí, nosotros aportamos nuestro pequeño grano de arena, disfrutamos razonando, pensando, pero evidentemente esto es un debate muy amplio. Es decir, ¿cuál es la izquierda que cabe en la Europa del siglo XXI? ¿Cuál es la izquierda posible? Hay condiciones objetivas porque esto hay que decirlo así, o sea, el cambio de la jerarquía o de la estructura de poder es una revolución. Lo contrario es otra cosa, que no es que no tenga importancia, pero es otra cosa. ¿Cabe una revolución en la Europa del siglo XXI? ¿O llevan razón aquellos que asumen el modelo y creen que es suficiente con retocar algunos aspectos del modelo para hacerlo más igualitario, más amable, más llevadero? Esta es la gran pregunta que yo creo que es la que de alguna manera termina respondiendo las demás. ¿Qué está pasando? Pues que hay gente en nuestro país, mucha gente en nuestro país, que piensa que es necesario y que es posible, porque no solamente necesario, sino también que es posible, hacer frente al poder. Y cuando digo el poder no me refiero tanto al gobierno como al poder real. El poder real, quien quita y pone gobiernos, es quien manda, es quien tiene el poder económico. Eso, quienes piensan que eso es posible, quieren ir más allá en sus planteamientos y en sus políticas, y quienes piensan o dan por perdida esa batalla de antemano, pues piensan que esto es una locura o una temeridad o una irresponsabilidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pero solo es un ejemplo, y me gustaría que sirviera para guardar el paralelismo, no para entrar en el debate en porque entonces estamos perdidos, ¿no? Cuando el PSOE en el año 84 dice hay que salir de la OTAN sea como sea, eso es de alguna manera hacer seguidismo del imperialismo yanqui, como se decía entonces. El PSOE gana las elecciones, el PSOE asume que no era posible, que no es posible un aislamiento de la realidad que nos llevara a enfrentarnos con quienes, entre comillas, nos dan de comer, por resumirlo mucho. Entonces el PSOE lo que hace es reformular su proyecto político diciendo la izquierda posible, solo es posible llegar hasta aquí porque el resto de condiciones nos superan. En esa estamos un poco ahora. Es posible, y a mí me gusta, aunque todo el mundo sabe yo en qué posición estoy,
pero en una tarde de debate a mí me gusta dar también parte de razón a quien piensa lo contrario. Es decir, nosotros, por no tenemos ni moneda propia. Esto que la gente parece que es una cosa menor y lo ve desde un punto de vista simple, de que pagamos todo con el euro tal, es que eso significa que ni siquiera nuestro país tiene la capacidad de intervenir en la política monetaria, que es esencial en el control de la economía. Por lo tanto, cuando el escenario es el que es posible, podemos realmente asumir un cambio en estas condiciones, o es un desgaste a ninguna parte. Lo decía el otro día Pedro Sánchez en un gesto de sinceridad que yo creo que explica mucho. Yo no dormiría, y yo lo creo. No dormiría porque él piensa que efectivamente España, como parte de la Unión Europea y en las condiciones actuales, no tiene capacidad de hacer más que lo que se propone, que son cambios muy leves. Cuando digo muy leves, y esto no quiero que se me entienda mal, no quiero decir que no sean importantes. O sea, leyes como la ley de igualdad o la ley de memoria histórica o muchas medidas son necesarias, importantes, y hay que estar ahí a piñón. Lo que pasa es que una cosa es decir todo lo que es bueno, necesario, otra si es suficiente, si con eso nos conformamos. Y ese es el problema, que hoy la izquierda no sabemos muy bien con qué nos conformamos, porque no saben muy bien hasta dónde podemos llegar, porque no saben muy bien qué es el futuro que se nos avecina, porque nadie sabe muy bien en este momento de incertidumbre por dónde pueden evolucionar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda necesita un proceso de reflexión para poder reubicarse, ¿no? No he dicho nada, después si sale también lo diremos, en estos momentos, ¿qué pasa con el fenómeno de la inmigración? El fenómeno de la inmigración forma parte indisoluble de cualquier análisis político que se haga en el siglo XXI. Condiciona, mediatiza, influye. ¿La izquierda qué opinión tiene de esto? Esto es un problema. Esto es un problema, no saber definirnos frente a fenómenos tan, digamos, palpables en la realidad cotidiana, que la izquierda no tenga una posición clara, firme, definida y que lleve a la práctica. ¿Por qué? Porque esto nos mete a todos en la confusión y nos debilita. Porque la derecha cada vez lo tiene más claro. Cada vez tiene más claro cuál es su papel, tiene más claro cuáles son sus herramientas, tiene más claro cuál es su discurso, tiene más claro cuál es su proyecto para todo el mundo. Y la izquierda duda, se confunde, mantiene una ambigüedad en muchos aspectos que nos ayuda. Pondré solamente un ejemplo sin que esto sea tampoco para debatirlo. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno, nuestro gobierno, que está respaldado, o mejor dicho, que sale de una moción de censura respaldada por la izquierda, diga públicamente que la reforma laboral no se puede derogar? Estas son las cosas que hacen que la izquierda esté como está. Es decir, en estos momentos yo creo que confundida, sin horizontes claros y sin tener una visión, yo diría que una visión a largo plazo de por dónde hay que caminar. Y yo creo que esta es la raíz del problema con el que nos enfrentamos. Si todas estas cosas las tuviéramos claras todos y fuéramos capaces de transmitirlas a la gente que potencialmente se siente de izquierda, probablemente esto ayudaría a la unidad de la izquierda, que es la aspiración de con mínimo 40 años de todos los que hemos participado y participamos en la vida pública con ideas de izquierda y con el suplicio de ver cómo estos enfrentamientos durante 40 años nos van debilitando y nos van restando posibilidades. Bueno, Juan Luis, muchas gracias por tu intervención, porque en parte estoy de acuerdo con ciertas cosas, lo voy a comentar. Para empezar, estoy de acuerdo con el formato del debate. El formato del debate, si uno observa a los presentes, que os agradezco mucho haber venido, veréis que tengo algunos compañeros de partido, pero poca cosa. Si lo contamos el número, tal vez no llegue ni a 5. ¿Y eso por qué? Porque no le he dado difusión. No le he dado difusión porque yo sabía que esto no era un acto de campaña.
Yo sabía que era un acto de debate y el enriquecimiento que supone el debate. Y es verdad, y esto hay que reafirmarlo, en nuestra sociedad estamos carentes de debate. No puedo evitar hacer autocrítica. Soy miembro de la corriente izquierda socialista, no sé si la conocéis, me parece que es la corriente con más dignidad del Partido Socialista, y una de las cosas que caracteriza a esa corriente es la autocrítica que yo creo que la ciudadanía demanda y exige. Demanda y exige. Te doy la razón en esto, el formato no tiene que ser de debate electoral. Estamos, yo creo, un poco cansados también del debate, la tendencia que tenemos, ¿verdad?, la ciudadanía, yo creo que sobre todo va acorde con el carácter mediterráneo, es debatir y al momento estar acalorado. No sé si os ha pasado. Llegamos al descontrol. Hablo de estas conversaciones que hemos tenido muchas veces en cafeterías, debates que llegan a la irracionalidad, porque cuando nos acaloramos ya no llegamos al debate sosegado. Yo te agradezco tus palabras porque son un análisis sosegado que no busca solo el reproche y el relato de culpabilidad. Por cierto, también he notado en la ciudadanía, y lo hice saber a mi grupo parlamentario, que hay cierto hartazgo y sobre todo están hartos de los reproches. Yo lo he notado, sobre todo entre las fuerzas de izquierda, hartos de los reproches. Si me lo permitís, sí voy a hacer unos ciertos reproches ahora después a la derecha, porque se lo merece. Pero es verdad que nosotros entramos siempre en el relato de culpabilidad y la gente lo que quería tenía cierta esperanza, cierta ilusión en que fuéramos resolutivos, en que al final la izquierda se entendiera y gobernáramos. Mirad, me ha llamado la atención el título de la ponencia. El título era Irresponsabilidad, ¿verdad?, u oportunidad. Siempre estamos oscilando entre dos perspectivas distintas, irresponsabilidad u oportunidad. Con la política yo creo que podemos decir que va acorde con ese título. Estamos siempre en la desafección y a la vez en el interés. Yo creo que la mayoría de los aquí presentes han notado la desafección y a la vez la prueba evidente de que os interesa mucho y sabéis que pese a la desafección, la política es el único medio para solucionar problemas sociales. Es la política, es la ciudadanía. Y como ciudadanos yo creo que por eso estáis aquí, os sentís interesados en la política y sabéis que es el medio de solución de problemas. ¿Hay desafección? Evidentemente. Yo he sido autocrítico en la línea de mi compañero del Partido Socialista Vasco, don Elorza. Es verdad que, pese a la autocrítica que hemos hecho, porque es verdad que hay que reconocer que no hemos conseguido desbloquear la situación. Además, decía Ortega y Gasset que cuando hablaba de la verdad, decía que toda perspectiva tiene su congrua porción de verdad. Eso significa su adecuada porción de verdad, toda perspectiva. Me ha gustado Aróstegui cuando ha dicho que por eso le gusta escuchar, ¿no?, opiniones diferentes, y todos tienen su adecuada porción de verdad. Pues ante lo que ha pasado, yo creo que es muy digno decir que todos tenemos nuestra congrua porción de responsabilidad, nuestra adecuada porción de responsabilidad. ¿Cuál fue, por ejemplo, la posición de los sindicatos? Por cierto, una institución que defiendo y defenderé siempre desde su independencia, haciendo lo que tienen que hacer con nosotros los políticos, que es darnos caña. Eso es lo que tienen que hacer y lo están haciendo muy bien. Juan Luis es buena prueba de ello. Ellos nos dieron un mensaje claro: no nos importa quién protagonice ese gobierno, lo que queremos es un acuerdo programático de izquierda. Y a veces nos olvidamos de eso, del acuerdo programático de izquierda, ¿no? Un acuerdo programático que sí que podría haber protagonizado un cambio, y no cambios leves, cambios importantes como los que teníamos en los presupuestos generales del Estado, que os recuerdo que nos tumbaron, ¿no? Soy el primero que considera que no hay que hacer relatos de culpabilidad, que no tenemos que ir ahora a los reproches, que no es el momento, porque, como dice el título, nos quedamos solo con la irresponsabilidad, o ya, una vez consumido lo que ha ocurrido, apechugamos e intentamos ilusionar a la gente. Yo creo que la posición política tiene que ir en ese camino, incluyendo la izquierda, con todas las ambigüedades, Juan Luis, que te reconozco que puedan haber, pero hay que crear un mensaje ilusionante y sobre todo de contraposición con la derecha, porque aquí el gran culpable, como siempre, incluso de esto del bloqueo, que hablamos solo de la imposibilidad de haber llegado al consenso, pero la responsabilidad de la derecha es mucha. ¿Cuántas veces ellos enarbolan el patriotismo? Que voy a remitirme a aquel dicho de Zapatero cuando decía que patriotismo de hojalata. Eso es lo que encontramos en las fuerzas conservadoras, patriotismo de hojalata. Porque si uno es verdaderamente patriota, desbloquea la situación y asegura la gobernabilidad. El Partido Popular ha sido muy pragmático, no sé si habéis dado cuenta. La experiencia que yo tuve en el Congreso
fue ver a un Pablo Casado que se mantenía al margen de forma muy astuta, se mantenía al margen de la situación y esperaba a ver lo que ocurría, mientras que me encontré al líder de Ciudadanos, un auténtico desquiciado en el Congreso. Os lo digo tal y como lo viví. Desde el primer día, desde el momento en el que tuve que prometer el cargo, además tenía una buena visibilidad de este hombre, yo lo veía desquiciado. Estaba deseando ocupar el lugar que supuestamente no era suyo. Quería ocupar el lugar de la derecha. Se le notaba nervioso, interpelaba, intentaba interrumpir a la presidenta del Congreso, permanentemente. Es decir, una ambición sin límites que le va a llevar al descalabro, claro, una irracionalidad. Con el Partido Popular ya sabemos lo que tenemos, deslealtad. La derecha se caracteriza mucho por esto. Ellos tienen mucho sentido de Estado cuando gobiernan, siempre. Pero cuando están en la oposición aparece evidentemente la deslealtad. Habrá que hablar de esto también y no solo entrar en el reproche entre la izquierda para llegar también a la clave de lo que ha ocurrido, en el tema territorial, por ejemplo. Fijaros, los políticos tenemos que ser resolutivos, también en el tema territorial. Un asunto de Estado con el que nos diferenciamos claramente del Partido Podemos, y este es uno de los gérmenes también de la disputa. Pero el Partido Popular, ¿qué ha hecho en el marco territorial? Ser desleal. Lo que ellos no habrían hecho si se hubiera dado esta misma circunstancia en el gobierno. Imaginaros en la época en la que se aplicó el 155, si el Partido Popular, si las fuerzas conservadoras hubieran estado en la oposición, ¿qué habría pasado y qué habrían dicho? En esto, por ejemplo, al Partido Podemos no le reprocho nada. ¿Veis? Por eso hay que evitar los reproches. Creo que, bueno, su postura ante lo que está ocurriendo en Cataluña, en comparación, vuelvo a lo mismo, en comparación con las fuerzas conservadoras, aunque desde luego hay discrepancias de fondo, pero le he visto una cierta lealtad. Lo de la lealtad del conservadurismo no tiene nombre. Si en el pasado, y vosotros me daréis la razón, utilizaron el terrorismo como elemento de confrontación entre partidos. Imaginar si no hay mayor deslealtad que utilizar el terrorismo como elemento de confrontación entre partidos. Yo aún recuerdo aquella frase de si usted no cede, le pondrán bombas, y si no hay bombas es porque usted ha cedido. Lo siento, no. Yo sé que la izquierda tiende a polemizar entre ellas y entramos en la disputa, pero aquí hay un peligro que se llama derecha democrática pero desleal y ultraderecha que va asomando la cabeza, y como muy bien ha dicho Juan Luis, en toda Europa. Y la izquierda ante esa situación tendrá sin duda que reflexionar, ¿no? Lo que sí creo que tenemos que hacer una buena reflexión de la izquierda es la desafección de la ciudadanía e intentar combatir esa desafección. Mirad, en los años 50, ya una filósofa llamada Hannah Arendt, que muchos la habréis conocido, hablaba de esta situación y consideraba que a lo mejor la política no era el medio eficaz para conseguir el objetivo. Se tenía que preguntárselo a sí misma. ¿Es la política un medio eficaz para conseguir el objetivo? ¿Es el medio para solucionar nuestros problemas? Hablo del caso de Catalán, por ejemplo, que empezó con Artur Mas en 2012. En 2012. Y sin embargo no se le dio la solución. Por cierto, vuelvo otra vez, ahí tendríamos que reprocharle a la derecha que no actuara como debía actuar, que permitiera que este caso se fuera judicializando, y sin embargo, como siempre, la derecha se va de rosita y somos la izquierda las que entramos siempre en disputa. O no sé si os parece a vosotros que eso ocurre. ¿Cuál es la realidad? Mira, yo, aunque se lo pregunta Hannah Arendt, ella misma se lo responde. Sin política la situación siempre será, por mucha desafección que nos provoque, sin política la situación es mucho peor. La poli siempre será la expresión más alta de la vida en la sociedad y tenemos que cuidar la política. Evidentemente tenemos un marco parlamentario distinto, habrá que consensuar, habrá que dialogar, habrá que ceder en cierto modo, habrá que interesarse en los acuerdos programáticos. Por cierto, que fue la propia Izquierda Unida quien decía, y los sindicatos, que había que... bueno, no sé si conocía a Manuel de la Rocha, que le tengo mucho aprecio, de Izquierda Socialista. Con él he tenido bastantes conversaciones sobre este tema y me decía una cosa, y ese hombre es inequívocamente de izquierda, o sea que tiene su peso ideológico, y él me decía, pero aquí es que se está dejando de lado lo programático. Habrá que analizar el acuerdo programático y luego ya entraremos en el debate de quién tendrá que ocupar ciertas carteras. No quiero alargarme mucho más porque además, según el formato, ¿verdad?, lo suyo es que tengáis la posibilidad de hablar.
Solo os comentaré que como diputado de Ceuta he tenido en cuenta todas las sensibilidades progresistas y las de izquierda, no quepa duda. He intentado abrir el debate en el propio grupo parlamentario. Por cierto, aunque muchos no lo crean, había muchos diputados que evidentemente no querían elecciones. Lo que pasa es que, claro, también la situación era de bloqueo generalizado y no era una situación fácil para nadie. Ahora, eso sí, no puedo evitar el máximo reproche a un partido que se atribuyó la socialdemocracia, aunque ya nos reíamos, ¿verdad, Julio?, cuando ellos se autodenominaban socialdemócratas. Hablo del Partido Ciudadano, que derivó hacia un liberalismo, y lo que hemos tenido en el Congreso con este partido es un candidato desnortado, desquiciado, deseando ocupar un espacio que supuestamente no era el suyo. Tuve una conversación con algunos diputados a propósito de Helsinki. Allí estuve presidiendo la interparlamentaria y allí tuve la oportunidad de conocer a un miembro de Ciudadanos, luego hablé con otros ya en el Congreso, y yo les comentaba que ¿por qué tenían esta situación? Si son los que tienen más que perder, los que no tienen nada que ganar con estas elecciones. ¿Cuál fue su respuesta que me dejó? De aquí viene la desafección, Juan Luis, de este tipo de cosas. No, estamos pensando a largo plazo. Nuestro líder está pensando a largo plazo. Él cree que tarde o temprano esto le beneficiará. No era una cuestión de ver la encuesta. Le falta calle. Se notaba en la calle, se percibía en la calle. Yo lo que le hice fue la siguiente pregunta. Venga, voy a aceptar lo que dice tu líder, el desquiciado Albert Rivera. Vamos a aceptar que en un largo plazo a lo mejor le pueda beneficiar. Que yo lo dudo y creo que muchos de los presentes lo pueden dudar. Pero aquí hay una realidad. Si ustedes hubieran posibilitado la gobernabilidad y hubieran pasado a la oposición, ¿alguien se lo habría reprochado? ¿No hubiera sido lo contrario? No es casi seguro que le hubieran dado el cariz de salvador del gobierno que posibilita la gobernabilidad y pasan a la oposición. ¿Alguien le hubiera reprochado si permite la gobernabilidad y pasan a la oposición? Claro que no se lo hubieran reprochado. Y ahora están perdiendo votos sin parar. Votos de personas que no querían ocupar el lugar del Partido Popular. Ya lo que quiero es que que haya posibilidad de que nos interpelemos, que el debate es muy sano. He aceptado el debate por eso, porque sabía que aquí iba a encontrar ese nivel, esa actitud crítica que yo creo que es necesaria. De todos los grupos parlamentarios tenemos que tener cierta actitud crítica. Y créeme que, porque lo he vivido en el Congreso, no ha sido así una situación fácil, especialmente por responsabilidad, no solo de esta derecha que, representa ese patriotismo de hojalata que os decía antes, sino de unos partidos independentistas catalanes que no eran de nada fiables, que forzaron las elecciones precisamente por algo que era muy bueno para la izquierda, que eran aquellos presupuestos generales de Estado que consensuamos con el Partido Podemos. Ellos los tumbaron, ellos forzaron, ellos y las fuerzas conservadoras, vuelvo a lo mismo, forzaron estas elecciones, este atolladero en el que nos hemos visto envueltos, y estamos aquí en disputas internas con la izquierda cuando el responsable de esta situación que estamos viviendo, desde la crisis económica, de esta situación de crisis ad infinito, donde derechos laborales y derechos sociales se ven afectados, es, y desgraciadamente creo que será siempre, la derecha y las fuerzas conservadoras. Bueno, muchas gracias a los tres. Y si alguno quiere decir algo más, o si no, damos paso al... Sí, yo. Venga. Sí. Hola. Vale. Bueno, me han gustado las dos intervenciones, pero con respecto a lo que decía Pepe, creo que nos hemos centrado mucho en la culpa que puede tener la derecha, y yo creo que sería mucho mejor que, bueno, si aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Aquí los que estamos en la mesa somos de izquierda, y la cuestión fundamental sería por qué los que nos autoconsideramos de izquierda no nos hemos puesto de acuerdo. Creo que la derecha, igual, bueno, ya sabemos lo que es y están para lo que están, tienen los intereses que tienen, y creo que la clave es decidir o analizar, intentar sacar algo en claro al respecto de por qué no ha sido posible ese entendimiento, intentando, es verdad, salir de la pugna meramente electoral y de los argumentarios de partido más superficiales y demás,
Pero creo que la clave del debate sería un poco esa y dejar de lado bueno, pues lo que haga la derecha, que haga lo que quiera, que intente gobernar, pero creo que sí que si hay algo que ha causado desafección en la izquierda era que habiendo números, habiendo posibilidades y después de las elecciones anteriores, dando todo el mundo por hecho que iba a haber un gobierno o bien de coalición o bien de acuerdo programático, no lo hubiera habido. Creo que la clave es esa, ¿no? Intentar deducir aquí o sacar algo claro acerca de por qué no ha sido posible pues, ese acuerdo. Y bueno, también se ha dicho que cada uno tiene su porción de responsabilidad, yo estoy de acuerdo, y de hecho, si entramos en el debate, aquí todo el mundo sabe que yo me identifico con Podemos y he sido portavoz varios años aquí, y yo no tengo ningún problema en reconocer muchos errores de Podemos y de reconocer algunos aciertos al PSOE, pero claro, creo que a la hora de definir qué es lo que ha pasado, bueno, quedarnos en que todos tenemos parte de responsabilidad, un poco quedarnos en tierra de nadie. Creo que la clave debe estar en otro sitio y que tiene que haber algún tipo de clave fundamental o de elemento principal que sea lo que define todo lo demás, ¿no? Que hay algo importante porque vemos como en las comunidades autónomas hay acuerdos, sean de izquierda o de derechas. Sabemos que si hubiera números entre Albert Rivera y el PP y Vox, habría gobierno a nivel estatal. Vemos como la corriente a nivel europeo es de gobiernos básicamente de coalición, que además los gobiernos de coalición son esos. También se ha dicho que hay diferencias en algunos casos de fondo entre Podemos y el PSOE, y eso es cierto. Pero claro, digamos que la clave de la política y del entendimiento y de los gobiernos de coalición es eso, que tienes un actor político al lado con el que tienes algunas cosas en común y otras no tanto, y bueno, intentar día a día, porque ambos representáis una gran porción de voluntad ciudadana y popular, intentar día a día llegar a acuerdos, llegar a consenso, y por supuesto en las cosas en las que sea muy difícil, por supuesto que seguramente no, por supuesto que siempre el actor mayoritario tendrá mucha más capacidad de fijar la postura fundamental. Bueno, eso es lo que quería decir. ¿Quieres decir algo? ¿Puedo? Sí. Bueno, como veo, sigo no solo sin arrepentirme de estar aquí, sino cada vez mejor. De hecho, el debate iba a ser en la universidad, ¿no? Sí. Tal y como me gusta ese formato universitario, mucho más libre, que se vaya un poco menos mitinero, yo creo que eso es necesario. Vuelvo a lo mismo, hace falta más debate en la política española. Mirad, vuelvo otra vez al título, irresponsabilidad u oportunidad. Lo que está claro es que si nos quedamos solo en la frustración y analizamos una y otra vez quién es el causante, quién es el verdadero responsable, y volvemos a los relatos de culpabilidad, la gente apaga el televisor, porque además es lo que me decía la gente en aquella época. Mira, yo no soporto ya, no leo ni el periódico ni veo la televisión. Por favor, ¿me podéis levantar la mano quienes han tenido esa sensación? No, ninguno ha tenido esa sensación. Pues tengo esa gran fortuna, por eso estáis aquí, imagino. Por eso estáis aquí. Pero por favor, id a la calle y preguntad a la gente. La gente me lo decían directamente, no quiero saber ya nada, no quiero ni leer las noticias ni ver la televisión. Vuelvo al título, irresponsabilidad u oportunidad. Habrá que dar algún mensaje a la ciudadanía ilusionante. Yo recuerdo mirad, no será posible que voy a hablar de Franco, pero recuerdo que Franco dijo algo así como no hay mal que por bien no venga, ¿no? Cuando en la muerte de Carrero Blanco, ¿no? Y cuando llegó el sustituto, aquel Arias Navarro, ¿no? Esa imagen tan desagradable, ¿no? Dictatorial. Pero él decía, bueno, no hay mal que por bien no venga, voy a ello. No hay mal que por bien no venga, vamos a intentar crear un marco más ilusionante, buscar más medidas sociales. La reunión con los sindicatos, por ejemplo, en ese sentido, hablo ya de mi partido, yo creo que fue una reunión fructífera, se habló precisamente de la derogación de la reforma laboral, se habló de la política de las pensiones que se blinden de una vez y vayan conforme al IPC. Yo creo que hay que hacer ese doble juego de buscar beneficios sociales y también, inevitablemente, de sentido de Estado, de estatismo. Lo que chocamos a lo mejor entre las fuerzas de izquierda es ese tema del estatismo, de la estabilidad. Hablo, por ejemplo, de la cuestión catalana. A lo mejor, mira, voy a hacer autocrítica, a lo mejor en el Partido Socialista con estos temas nos llenamos de Estado, de sentido de Estado, pero es que hay un sistema judicial que hay que respetar, hay unas sentencias judiciales que aunque entremos en el análisis tenemos que respetar también, hay un estatuto de autonomía catalán que también tenemos que respetar y de alguna forma tenemos que llenarnos, como yo veo en las comisiones de Interior, en otras comisiones allí en el Congreso, nos tenemos que llenar a veces de sentido de Estado. Podemos haría muy bien en enriquecerse, y yo creo que lo está haciendo en ese sentido, de ir llenándose de sentido de Estado, porque hay momentos, circunstancias que lo requieren.
Y yo creo que si vamos hacia ese camino, no sé si es un gobierno de coalición, pero desde luego sí se puede dar la oportunidad del entendimiento. Hoy mismo en una entrevista decía Pedro Sánchez que él no tiene ningún problema con entenderse con las fuerzas que están a la izquierda suya. Y yo creo que tanto él como vosotros tenéis que dar ese ejemplo. Una cosa solo, además que sea casi informativa. Hablamos mucho de gobierno de coalición. Es verdad que hay una amplia mayoría, ¿no?, en gobiernos de Europa que se da ese gobierno de coalición. No basta el gobierno de coalición para asegurar políticas de izquierda. Cuando estuve en Helsinki pude hablar con el embajador español en Finlandia y me dijo que más allá de la concepción que tenemos de los países nórdicos, porque solo pensamos en Suecia, que Suecia sí es verdad que es ejemplar, Finlandia, por ejemplo, su sistema sanitario es un total desastre, muy semejante al norteamericano, a lo estadounidense, donde todo es absolutamente privado. La diferencia con Estados Unidos es que la mayor parte de la población sí se puede permitir pagar un riñón si le falta, pero la realidad es que te lo tienes que pagar. Es que nada más entrar en urgencias tienes que pagar 25 euros. Eso es lo que me dijeron que pasa en Finlandia. Pagan por los medicamentos una auténtica barbaridad. La gente prefiere incluso no medicarse o automedicarse con tal de no pagar esos medicamentos. Y eso pasa en Finlandia. Bueno, pues me contaron que hay una coalición de 5 países ahí, de 5 partidos, perdón. Hay una coalición de 5 partidos en Finlandia. Y que llevan años y años y años que quieren cambiar el sistema sanitario y no lo consiguen. Y no lo consiguen por cosas, y ahí nos podemos sentir orgullosos, que no pasan aquí. Aquí, aunque no lo parezca, sí que hay cierto, pese a todo, sí que hay cierto debate, sí que hay periódicos que se oponen al gobierno. Allí nunca pasa eso. No hay ninguna disputa ideológica, no hay debate, los periódicos de Finlandia siempre se muestran a favor del Ejecutivo y entonces dejan pasar reformas que son importantísimas, como la universalización de la sanidad, la dejan pasar y se queda ahí en un impasse. Y nadie la reclama porque tampoco se crea concienciación para reclamar este tipo de cosas. En fin, y eso pasa en un gobierno de coalición. No basta el gobierno de coalición, hace falta un acuerdo programático donde se diga, en esta legislatura se hace la reforma de la sanidad. Como en Finlandia no se hacía la reforma de la sanidad en acuerdo programático, la coalición ha servido de poco. Siguen con un sistema sanitario totalmente privado. Bueno, pues ya sin más, si no queréis añadir nada. Sí. Sí, no, yo quería decir una cosa porque yo creo que hay que intentar definir bien los conceptos para que nos podamos entender bien. Cuando Pepe, tú dices sentido de Estado, en realidad lo que estás diciendo es sentido de establishment, que no es lo mismo. ¿Qué es sentido de Estado? Sentido de Estado significa que hay cosas que no se tocan. ¿Y cuáles son las cosas que no se tocan? Porque esto es lo que define unas políticas u otras. Yo creo que la gente de izquierda que tiene sentido de Estado lo que defiende es que el poder del Estado esté al servicio de la gente. Pero cuando se tiene una visión de establishment, lo que se dice es que el Estado está al servicio de los poderes que lo controlan. Y esto es muy importante diferenciarlo, porque esto sí que diferencia un planteamiento de izquierda de un planteamiento que no lo es. Entonces yo, cuando se acusa a la gente que quiere profundizar en cambios importantes, de que no tienen visión de Estado, no tienen sentido de Estado, que hay cosas que de alguna manera no se pueden tocar sin que se ponga en peligro la estabilidad del país y por tanto la vida de la gente, yo creo que ese es un discurso absolutamente reaccionario. Sí creemos, sí estamos convencidos de que es posible cambiar la sociedad. Otra cosa diferente, y eso lo he dicho antes y lo repito ahora, es que lleguemos a la conclusión de que no es posible cambiar la sociedad, de que no tenemos capacidad ni por la situación en la que en este país, en nuestro caso España, se desenvuelve, y eso nos impide. Y es verdad, y yo reconozco que hay situaciones. Veamos por ejemplo el caso griego. El caso griego que en muchos de sus aspectos es muy parecido al nuestro. Y efectivamente allí la izquierda gana las elecciones con una mayoría muy amplia, pero a renglón seguido Europa, que sí tiene claramente una visión del poder económico con el que lo impregna todo, dice, ustedes están muy equivocados, ustedes no saben a qué juegan, aquí se ha terminado el juego.
ustedes han ganado, pero ustedes no pueden gobernar. Y ustedes, como no pueden gobernar, o se dejan de veleidades, o ustedes se mueren de hambre. Esto es lo que básicamente... Y ahora ha vuelto a ganar la derecha porque efectivamente la gente ha tomado la conciencia de que no se puede. Claro, ¿por qué surge el nombre de Podemos? Porque en un momento de ilusión y de emoción la gente decía Podemos. Podemos. El nombre no era muy rebuscado. La gente dice Podemos. Y ahí viene la pregunta, ¿podemos o no podemos? Esa es la gran pregunta. Porque cuando se discute sobre un gobierno de coalición, sobre unos programas, sobre todas estas cosas, yo creo que no se termina yendo al fondo de esta cuestión. Y el fondo de esta cuestión, insisto, es decir, si la izquierda, para ser izquierda, tiene que ser revolucionaria. Si no es izquierda, es otra cosa. Decente, digna, que yo no niego, pero no es izquierda. La izquierda es transformadora por definición. Hemos llegado a un punto en el que en la España del siglo XXI las transformaciones son imposibles y por lo tanto la izquierda solo tiene que quedarse en administrar de una manera más igualitaria lo que el poder económico deja de resto. ¿O nos creemos convencidos de que es posible una alternativa a ese establishment que no está? Yo no creo que sea bueno, Pepe, lo digo, contaminar toda esta reflexión con el tema catalán. Creo que el tema catalán es un tema que sería interesante discutirlo, pero que tiene su propia entidad como para ser fruto de un debate diferente de lo que es la izquierda, ¿no? Yo creo que no aportaría mucho discutir eso. Podemos hacerlo. Nosotros la agenda cultural de comisiones se va a hacer una vez se hace siempre, o queremos hacerlo una vez al mes. Vamos a hemos debatido de todo, ¿no? Incluso estamos ya pensando, lo digo, avanzo, la próxima que vamos a hacer va a ser sobre el juego, ¿no? Pues sí, el juego, la ludopatía. La ludopatía y el juego que supone, que implica, que hay detrás de todo esto, cómo podemos reaccionar, lo será, ¿no? También podemos hacerlo en su momento sobre el problema territorial y el problema de Cataluña, también, con la serenidad y la tranquilidad de que podemos razonar, ¿no? Sin hipoteca y sin tal, hacerlo. Pero yo creo que mezclar ahora mismo eso creo que no ayuda, ¿no? Esa es mi opinión. Ahora sí. Bueno, pues ya, ¿vas a decir algo más? Bueno, no, sí, si acaso, nada, un minuto. Que evidentemente no hay que centrarlo todo en el tema catalán. Otra autocrítica que no podemos hacer, ¿no? Porque se convierte en monotema y desgraciadamente los medios de comunicación queda todo en un monotema que a lo mejor a veces oculta otros temas de fondo que interesan más a la ciudadanía, evidente. Pero cuando hablamos del estatismo y hablo del sentido de Estado, y por lo que yo percibo, hablo de respeto a la legalidad vigente, el marco legal, el marco constitucional y ciertos asuntos que requieren de un consenso y de cierta cautela ante una situación más que difícil y complicada. A eso me refería. No, desde luego no lo enfoco solo al tema catalán, ni mucho menos. Bueno, pues ya damos paso a la participación del público. Vamos a intentar que sean 3 preguntas, o sea, 3 personas que quieran preguntar, que levanten la mano. O preguntar o hablar. Y, bueno, preguntar o hablar o expresar lo que piensen, sí, sin problema. Dar vuestra opinión. Iba a deciros que en todo este de mi vida he sentido una profunda envidia de Portugal, ¿no? En el 74, la revolución de los claveles, donde fueron capaces de acabar con su dictadura. Habían traído a la República 30 años antes que nosotros, lo consiguieron también. Y ahora siento una profunda envidia, ¿no? En Portugal han conseguido acordar. Una izquierda parecida a Podemos, una extrema izquierda portuguesa y el Partido Socialista, con todas las deficiencias, que tiene muchas deficiencias, no digo que sea perfecto el gobierno portugués, pero han conseguido importantes reformas, la de educación, por ejemplo, que ya quisiéramos acercarnos a las reformas educativas que Portugal ha sufrido en estos últimos años. Están invitados a salir de una situación económica muy difícil, con acuerdo. Y la izquierda ha vuelto a revalidar su victoria electoral recientemente. Evidentemente, si pensamos en los programas de Máximo, es imposible. Se acuerda un gobierno para 4 años, con un programa para 4 años. No vamos a hacer la revolución en esos 4 años, ni creo que sea posible hacerlo hoy por hoy, ¿no? Evidentemente, creo que era posible un acuerdo. Yo recuerdo, voy a remontarme ya casi a mi niñez, como con Juan Luis, que era muy joven él también,
Nosotros logramos acordar con el Partido Socialista aquí, siendo personas mucho más a la izquierda del partido, y logramos un periodo importante de estabilidad en la ciudad y de progreso para esta ciudad. Y creo que cambiamos además la dinámica política. Logramos sacar a la ciudad del franquismo, que la ciudad vivía en el franquismo prácticamente hasta los años 80, y logramos sacarla en una dinámica de acuerdo, por supuesto con posiciones distintas, pero fuimos capaces de acordar y de cogobernar. El acuerdo es posible, estoy convencido que es posible. El problema es que las opciones partidistas hay que dejarlas un poco al margen del acuerdo. Si por encima de todo está el partidismo, el cálculo electoral, y creo que aquí ha habido mucho de cálculo electoral por parte de las dos fuerzas políticas, es imposible el acuerdo. Si queremos acordar programas, queremos acordar avanzar, dentro de las muchas dificultades, de muchos límites, evidentemente, los problemas son tan gordos en este momento, son tan globales, que no tenemos respuestas ni nacionales, ni son terriblemente globales. Es que no nos estamos jugando ya ni siquiera el bienestar, nos estamos jugando el planeta, joder. Es que si no hay planeta, no hay bienestar ni posibilidad de avance, ni posibilidad de que la sociedad mejore. Nos lo estamos jugando, el negacionismo, el capitalismo este salvaje está dispuesto a acabar con todo. Esta es una realidad, hasta que esto aguante, claro, algún día dejará de aguantar. No lo diremos nosotros, pero este es el reto, el reto es enorme. Sé que no lo va a resolver un gobierno, pero sí puede permitir determinados avances, mejores, peores, y desde luego el acuerdo es necesario. El problema es que, como veo que vienen las cosas, veo que no hay, es más, vamos a estar en peores condiciones. Es decir, que todo apunta, no soy adivino, pero intento leer las encuestas, todo apunta que va a ser mucho más complejo conseguir un acuerdo, que yo no sé, porque no sé yo quién quiere decidirlo, si va a ser un gobierno de coalición, si va a ser o al estilo portugués con un apoyo desde el Parlamento. Eso tendrán que definirlo quien tiene la posibilidad, quien tiene los votos. No lo podemos definir nosotros, porque luego es necesario un acuerdo y que quizás nos arrepintamos profundamente de no haber aprovechado estas circunstancias para tener al menos la posibilidad de 4 años de gobierno del progreso. Porque, nos guste o no nos guste, nos podemos encontrar con un gobierno de derecha a la vuelta de la esquina. Vox va a crecer, esto es un hecho, parece, los datos apuntan a que va a crecer. Y, bueno, podemos dejar el problema catalán fuera, el problema catalán tiene mucho que ver con ese crecimiento, aparte de que el crecimiento global en toda Europa, también tiene mucho que ver, específicamente en España, con el crecimiento de la extrema derecha. No tengáis la menor duda, que tiene mucho que ver con la cuestión. Evidentemente, es absolutamente necesario llegar, por lo menos, a un acuerdo de mínimo que permita si todavía es posible, cuidado, que no lo sé, va a depender del 10 de noviembre. Yo también, además, voy a confesar, no me da vergüenza, después de 40 años he vuelto a votar al Partido Socialista. Yo tuve uno de los primeros carnets de esta ciudad en la clandestinidad del franquismo, cuando todavía se estaba en la clandestinidad. Y fui dirigente de la Partido Socialista de Granada. De hecho, fui miembro del equipo electoral en el 77 y no pude votar, porque no tenía la edad reglamentaria para votar. Después ganó el Partido Socialista, por las razones que fueran, etc. Después de 40 años, que sé, 40 o 30, he vuelto a votar al Partido Socialista en las últimas elecciones. Y lo voté primero porque en Ceuta no había otra alternativa de izquierda. Y también te digo, a veces hasta tomando un poquito la nariz. No por ti, no, el candidato una vez me gustaba, hacía años que no me gustaba, durante 40 años no me gustaban los candidatos. Tuve la suerte además de poder votar a un candidato que me gustaba, por lo menos al candidato al Congreso. Disciplinadamente yo soy disciplinado, voté a los 3, voté a los senadores y voté, porque si uno lo hace de verdad, si no lo hace, ¿no? Porque entendía que no había otra posibilidad de izquierda en esta ciudad y desde luego lo que no estaba dispuesto a tener un diputado de Vox. Esa era una cosa que tenía clarísima y la sigo teniendo clarísima, ¿no? Eso lo tengo claro. Eso no quiere decir que den voto un cheque en blanco al Partido Socialista, pero que mi voto no se defraude, desde luego de momento está defraudado, ¿no? Hay que seguir insistiendo, evidentemente, no es de esta manera. Pero los retos son tan grandes, tan globales, que estas peleas... Y tú decías que, bueno, las personas son importantes en la historia. Sí. Es que la historia lo hace por las personas. Y las estructuras no hacen historia. Nosotros somos los que generamos las estructuras, ¿no? Y cómo se afronta la negociación, la disposición personal es importante. ¿Cómo que no es importante? Claro que es importante. Muchas veces en la historia se ha frustrado por esas disposiciones personales. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Hay cosas en juego mucho más importantes que las disposiciones personales, ¿no? En fin, yo no me quiero alargar porque podemos seguir hablando de los temas, pero bueno, es un poco mi opinión y se leen por atrás, Francés. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, yo echo de menos una grada a la derecha, cuando hubiéramos invitado a la derecha además, para que estuviera a la derecha.
y estuviera disfrutando ver cómo nos tiramos los trastos a la cabeza, porque en principio el debate es para eso, para criticar un partido de izquierda a otro partido de izquierda. Me acuerdo un poco, yo llevo más de 20 años en el mundo sindical como afiliado, no dentro de la estructura, pero sí como afiliado, y a mí me ha molestado siempre mucho, lo he hablado muchas veces con Juan Luis, que Comisiones le eche los trastos a la cabeza a UGT y la patronal disfrutando. Ayer, por ejemplo, hubo una situación de la que nos teníamos que alegrar todos. Se ha sacado a Franco del Valle de los Caídos. Casado ni ha levantado la patita, porque obviamente si levantas la patita, quien creó tu partido fue un ministro franquista. Y bueno, no puede levantar la patita. Y levanta la patita Pablo Iglesias para criticar que si es propaganda, que si es todo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final somos la familia que se lleva mal. Ese hermano que es malo, o que hace cosas malas, o que es drogadicto, y que sí, tú lo puedes criticar, pero que no te lo critique nadie. Yo me siento así de Podemos, realmente, Julio, te lo digo sinceramente. Yo soy del PSOE, pero cuando alguien ataca a Podemos, me duele también que ataquen a Podemos. Y eso es lo que tenemos que reivindicar. Y lo que tenemos que pedirle a los compañeros, que nos dejemos ya de ser tan tiquismiquis. Yo no he visto, y critico las dos partes, al Partido Socialista, y primero al Partido Socialista y después a Podemos. Yo no he visto un interés programático de presentar un programa con el que se han presentado los dos partidos a elecciones y decir, ahí está, quiero esto, quiero lo otro, y luego hablemos de sillones. No lo he visto. Y después hay que tener una cosa clara, aquí no valen los votos, valen las circunscripciones. Y Pacma puede tener los mismos votos que el PNV, y tiene el PNV más diputados porque las circunscripciones se las dan. Entonces no hablemos de que tenemos 5 millones de votos porque tienes tantos diputados, no 5 millones de votos. Entonces muchas veces jugamos a ser trileros. Y de verdad lo que quiero es que de una vez nos impliquemos las dos formaciones. Las formaciones de izquierda, que nos lo creamos, que no busquemos el centro, que somos de izquierda, no pasa nada por decirlo. Y la derecha no tiene escrúpulos. La oportunidad de estas elecciones se la hemos dado a la derecha y ojalá no nos tengamos que arrepentir. Gracias. Bueno, por ahí, Francés. Vamos a mí me gustaría volver al principio del debate, que creo que es lo más interesante. Yo no, sinceramente, yo no me he sentido como espectador de una batalla entre Podemos y el PSOE, la verdad. Simón ha puesto algunas cosillas que ha vivido personalmente, pero tampoco lo he visto como un ataque. Yo creo que está siendo un debate bastante interesante, sincero. Yo quiero volver al principio porque habéis tocado los tres una serie de cuestiones fundamentales que tienen que ver con el posicionamiento de la izquierda y que tienen que ver también con el eje político en general. Lo decía Juan Luis al principio, ¿no? ¿Qué hacemos con los fenómenos de la inmigración? ¿Qué tantos problemas está generando para la izquierda? Digo, problemas conceptuales y a la hora de responder con políticas públicas, ¿vale? La extrema derecha, yo sí creo que es necesario que hablemos de ella, Julio, porque no es como... es una de las causas, ¿no? de lo que yo entiendo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Y es que la globalización junto a los acumuladores de capital, que solamente buscan seguir incrementando su acumulación de capital, entienden que este planeta evidentemente es finito y que los recursos materiales se van agotando, y entonces su única vía para seguir creciendo, para seguir acumulando capital, porque esa es su naturaleza, es la acumulación por desposesión, ¿no? Cuando hablo de la acumulación por desposesión, hablo de las pensiones, hablo del sistema sanitario, de la educación, incluso está la gerencia misma de la pobreza, de los datos de pobreza, cómo se gerencia esa pobreza, incluso cómo el capitalismo se beneficia de gerenciar la pobreza o gerenciar los servicios sociales. En esa batalla, en esa globalización, en ese contexto aparece un capitalismo salvaje que no entiende de víctimas, que no entiende de fronteras porque le interesa, y es ahí por donde surgen los movimientos de extrema derecha. Tenemos que recordar que Vox no tiene nada que ver con el movimiento de Le Pen, ni Le Pen tiene que ver con la extrema derecha de Alemania, ni Salvini tiene nada que ver con Vox, aunque son movimientos de extrema derecha. En lo económico tienen
severas diferencias, su percepción de Europa también tiene severas diferencias, algunos son abiertamente anti-europeos y anti espacio europeo como construcción política, y eso está generando una serie de vibraciones que está desplazando el sentido común. Aquí la izquierda, nosotros en esa posición estamos perdiendo pues a pasos gigantados, sobre todo en nuestro país, ese sentido común, porque ante las declaraciones, ante ese sentido común que tiene la inmensa mayoría sobre lo que son los fenómenos migratorios, sobre lo que son las repercusiones de ese supuesto fenómeno migratorio en el empleo, sobre la repercusión de las minorías, ya no de inmigrantes, sino de las minorías en nuestros países en cuanto al reparto, a la distribución de la riqueza, pues ha generado un sentido común que para nada beneficia a la izquierda. Entonces, la izquierda, desgraciadamente, se ha partido y ha habido formaciones que han optado por intentar disputar a la extrema derecha ese sentido común, y otras, sin embargo, que no entran en esa disputa, que lo que intenta es construir un discurso alternativo. Ese movimiento de globalización, donde hay una serie de agentes supranacionales que evidentemente además se puede constatar con los diferentes indicadores de riqueza a nivel no solamente nacional, sino internacional, donde vemos que, por ejemplo, en nuestro país se ha triplicado el número de ricos en España, o que a nivel internacional el número de personas que siguen poseyendo la mayor parte de la riqueza se ha hecho bastante más rico, viene a evidenciar que efectivamente la estrategia que se ha planteado en la globalización, la ruptura de la frontera, está teniendo éxito. Claro, en esos movimientos de usurpación, de robo de la riqueza de nuestros países, la extrema derecha se ha movido en algunos lugares con una especie de repliegue identitario que ha supuesto que la izquierda ante determinados desafíos hayamos claudicado. Otro bastante importante es recurrir a lo simbólico por encima de lo material. Antes hablaba sobre Franco, Simón, y me parece acertado. Yo creo que de aquí no habrá absolutamente nadie que nos alegre de la exhumación del dictador, pero sin embargo, y esto es una crítica que quiero que quede en casa, ¿no? Hemos exacerbado el carácter simbólico por encima de las cuestiones materiales. ¿Qué problema o qué derivaciones tienen estas? Pues tenemos una cantidad de personas muy enfadadas, muy defraudadas, que son al fin y al cabo las que irán a las urnas a votar. Es decir, no sé quién decía, bueno, es que en Andalucía hay no sé cuántos fascistas. No, son personas y son gente que tiene una serie de problemas, que han optado por la extrema derecha o que siguen optando por formaciones que están lejos de la izquierda, y eso debe preocuparnos. Debería preocuparnos que las cuestiones materiales se nos estén escapando, y que las cuestiones materiales en este momento las esté medio gestionando la izquierda con una agenda, es efectivamente racista, absolutamente racista, pero que la está gestionando ella. Entonces, en ese nuevo tablero donde la extrema derecha, con su mensaje antipolítico que muy bien señalaba Julio, que me ha parecido súper interesante, ese planteamiento de la infantilización que hemos hecho sobre la disputa por el poder que ha tenido Podemos y el PSOE, ha sido una disputa por el reparto del poder, me parece súper interesante, pero en ese puntito de la antipolítica la extrema derecha nos gana, los movimientos populistas nos ganan, los movimientos populistas de extrema derecha. Entonces, en ese nuevo tablero que se está generando, yo me siento expulsado de él como formación de izquierda, y la extrema derecha está dibujando un nuevo eje donde o se está con el pueblo en los términos smithianos puramente, o se está con el pueblo o se está contra el pueblo, y ahí o abrimos una brecha e intentamos recuperar el nuevo eje. No digo que debamos abandonar las batallas simbólicas, que me parecen interesantes, pero lo material no hay que perderlo, ¿vale? En lo material, y fíjate, en lo simbólico también hay que ser muy cuidadoso con las minorías. Las minorías, gracias al movimiento xenófobo de Vox, y como ellos no tienen un rédito electoral, ¿vale? Ahora que estamos en casa y lo puedo decir, no tienen un rédito electoral
automático, directo, que se pueda medir, están siendo medianamente abandonadas. Y efectivamente también a la clase obrera, que en cierta medida tiene un cabreo morocotudo, también se le está criminalizando porque opta por formaciones que le están prometiendo una serie de cuestiones que afectan a su vida. Yo creo que no tenemos que cometer los errores de los años 30 en Alemania, ¿no? No hay que buscar el enemigo donde no está. Y hay que evitar de alguna manera que ese eje que está intentando dibujar la extrema derecha, donde quiere que nosotros nos naveguemos y evidentemente perdemos todo, hay que intentar romperlo. Y esta era la reflexión que quería compartir con vosotros. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado 3 visiones, así que si queréis responder a alguna. Yo creo que decía algunas cosillas a Carlos, y yo, en primer lugar, pues como ha dicho Moja, yo no creo que nos hayamos tirado los trastos a la cabeza en ningún caso. Creo que estamos debatiendo con educación, aportando nuestro punto de vista, y bueno, que solo faltaría que nos pudiéramos incluso entre nosotros decirnos lo que pensamos, lo que yo le digo. Vamos, yo con Pepe ahora me tomo una cerveza, charlamos y seguimos debatiendo hasta la noche y hasta la madrugada. Decía Galeano que, hablando de Cuba, decía que a los amigos se les critica en la cara y se les defiende por la espalda. Bueno, aquí estamos todos a la cara y podemos decirnos lo que pensemos. Pues en otra cuestión que has dicho, ¿no? Sobre que Podemos ha criticado la exhumación de Franco. Mira, yo he dicho antes que no tengo problema en señalar algunos errores de la formación política que a mí me represente, con la que me identifico. Y en ese caso, creo que Podemos tiene razón en lo que dice. Creo que Pablo Iglesias, cuando dice lo que dice, tiene razón. Yo comparto lo que dice. Y sin embargo puedo creer, o creo, que puede que no fuera el momento adecuado de decirlo. Incluso a nivel de comunicación política. Creo que en ese caso habría que ser más inteligente y decir, bueno, tienes un hecho que es evidentemente una victoria de la democracia, sacar a un dictador y un genocida de un mausoleo. Tienes a muchísimas personas antifascistas, antifranquistas, brindando y celebrándolo, porque para ellos es importante. Y creo que en ese momento lo que había que hacer era celebrarlo y ya está. Y ya da tiempo para decir lo que dice Pablo Iglesias, que creo que tiene toda la razón del mundo, por otra parte. Pero es verdad que en ese caso igual, a nivel de comunicación política, puede ser un error decirlo. Sobre las circunscripciones que has dicho, hombre, yo también lo he dicho, claro que lo que dan los escaños son vamos, que se vota en circunscripciones provinciales, y yo lo he dicho, pero creo que eso no quita que los votos sean importantes. Hay un sistema electoral que hace que la circunscripción sea la provincia, que hace que muchísimos votos de formaciones estatales se vayan a la basura, y por lo tanto es verdad que históricamente, por ejemplo, Izquierda Unida, teniendo muchísimos votos, tenía 2 diputados o lo que fueran. Eso no quita que incluso a nivel de escaños, bueno, cuando yo me refería al 2015, Podemos más Izquierda Unida tenía 71 y el PSOE tenía 90, o sea, algo bastante parecido. Teniendo Podemos Izquierda Unida más votos, pero a escaños casi igual. Aún así, yo no centraría, cuando hablamos de ese tema, la cuestión en los partidos nacionalistas. Hay también una cuestión que es errónea, que se dice que el sistema electoral beneficia a los partidos nacionalistas porque les sobrerepresenta. No es cierto. Si tú ves luego los datos, realmente son los que más se acercan a lo que deberían. Lo que pasa es que el sistema electoral infrarrepresenta tanto a algunos como Izquierda Unida y sobrerepresenta a los grandes, que parece que cuando uno dice, hombre, ¿cómo puede ser que Izquierda Unida con 1 millón de votos tenga 2 y el PNV con, no sé, 300.000 tenga 15 o tenga 11 o tenga 8? Dice, es que el PNV está sobrerepresentado. No, al PNV tiene lo que le corresponde. A Izquierda Unida le roba a sus diputados, o bien el PSOE o bien el PP, porque suele ser los que más tienen. En lo cuarto, a José Antonio, es verdad, lo personal es clave también, pero yo creo que no es lo fundamental a la hora de explicar los procesos políticos, y menos este caso. Si decimos eso, estaríamos asumiendo que todos los gobiernos de coalición de Europa, todos los gobiernos de coalición a nivel autonómico, se deben a que, digamos, sus líderes tienen un talante y se llevan bien, un talante positivo y se llevan bien. Hombre, creo que hay cuestiones de más peso, y que aunque Pablo Iglesias y Pedro Sánchez puedan no llevarse bien, los dos son lo suficientemente maduros políticamente para entender que van a afrontar una negociación, hay otras cuestiones más importantes y dejar eso a un lado. Eso es lo que yo pienso. Y por último a Moja, decirle que es verdad, claro que hay que hablar de la extrema derecha. Yo cuando decía que dejemos la derecha al lado, me refiero sobre todo a la hora de, digamos, gestionar culpas o de hablar de irresponsabilidad, etcétera. Decir lo que ha hecho la derecha, lo que ha hecho Pablo Casado o Albert Rivera, creo que nos separa un poco. Hablar de la extrema derecha como fenómeno global, como ha hecho Pablo al principio, fenómeno a nivel europeo o incluso mundial, que evidentemente tiene unos signos de antipolítica que va viendo con todo. Sin lugar a duda, vamos, no es que sea importante, es que es fundamental y es clave. Pero yo me refiero sobre todo a no hablar de la política a nivel parlamentario en cuanto a lo que ha sido la investidura y el proceso de negociación y todo esto, el intento de formación de gobierno.
Bueno, mira, ya no recuerdo exactamente lo que se ha dicho en cada una de las intervenciones exactamente, pero en tu caso, por ejemplo, yo creo que sí tiene que haber una voluntad de desbloquear y de entendernos por parte de todos, y que tenemos que de alguna forma dejar de lado ciertos maximalismos y ciertos personalismos, y en eso doy la razón. Y decía Ortega y Gasset que hay que buscar ser voluntad de sistema, y él era un desastre, un caos organizado, no tenía ninguna voluntad de sistema, no era nada sistemático, pero decía que al menos había que intentar tener la voluntad el deseo de, la vía de. Y desde luego, las cosas se hacen bien cuando hay un intento conjunto de crear un camino, eso sin duda. En cuanto a lo que ha dicho Moja, que me ha encantado esa intervención, creo que hay una auténtica globalización de la derecha populista, que es un eufemismo para hablar de lo de toda la vida, que es la ultraderecha. Pero es que encima han conseguido que con nuestro lenguaje, no lo digo en tu caso, pero se blanquea nuestro propio lenguaje. A mí me pasa cuando hablo de la derecha populista, es la ultraderecha de toda la vida, que supone además un peligro global para un problema global. Me decía José Antonio, ¿no? Que hay problemas muy urgentes que tenemos que solucionar. Desde luego, la crisis energética, lo que es el cambio climático, la transición energética, que hay que hacerla ya, pero ya, que es perentoria, que no puede dejarse de lado, hay que hacerlo ya. Y sin embargo, por culpa de la ultraderecha, tenemos a un señor llamado Bolsonaro, por ejemplo, en Portugal, que es responsable de un aumento de un 140% en incendios en un solo año en Brasil, en el Amazonas, en el pulmón, ese pulmón que parece que hay un alcalde madrileño que ahora no le interesa y él antepone, en fin, los toros, la caza y todo lo que él quiera antes que un problema de vital importancia como es el cambio climático. Mirad, se ha cogido el lenguaje de la extrema derecha, se ha banalizado y vulgarizado cosas que son de libro, por ejemplo, la defensa a ultranza de la igualdad y, por supuesto, el rechazo a la violencia machista, la violencia de género. Es que eso no tenía que tener discusión posible. Y sin embargo se están discutiendo. Está muy bien cuando has dicho que no podemos quedarnos solo en lo simbólico, hay que ir a la fuente del problema. Fijaros, hablaba de Portugal. Hay un Instituto de Medio Ambiente portugués, de Medio Ambiente, que de forma malintencionada han dejado de hacer un seguimiento sobre los incendios. Hay un desafío muy fuerte. La extrema derecha encima, y ahí te doy la razón, y esto es algo que llevo analizando también bastante tiempo y creo que es muy peligroso, encima recoge la lucha social. La lucha social que es propia de la izquierda, ahora la quiere protagonizar y se la adapta a su ideario, nada menos que la extrema derecha xenófoba y peligrosísima para el medio ambiente, para nuestro planeta y para la ciudadanía en general y para las minorías, como muy bien has dicho, que no tenemos que dejarlas de lado y tenemos que defenderlas. Y yo creo que ahí hay un consenso generalizado en toda la izquierda, incluyendo el Partido Socialista. Lo curioso es que aquí, en esta España, tenemos una ultraderecha que encima es ultraliberal. No tiene ni siquiera... Yo creo que tenemos la extrema derecha más tonta de Europa, porque lo primero que hizo fue un ataque a las mujeres. Hay que ser tonta. O sea, tenemos a lo mejor esa fortuna de tener esta ultraderecha capillita, pero es muy peligrosa. Esa es la realidad. Lo estamos viviendo, lo está viviendo Andalucía. Se retiran presupuestos básicos, por ejemplo, la vivienda para las mujeres víctimas de violencia machista, y yo creo que esto irá más. ¿Os imagináis a la ultraderecha en el poder? Si hablamos de eliminar la ley Mordaza, por cierto, también creo que en eso hay cierto consenso en la izquierda, ¿qué ocurrirá cuando la ultraderecha salga con el poder? La ley Mordaza le parecerá suave, de hecho le parece suave. Son un auténtico peligro para nuestras libertades. Y creo que ha hecho muy bien Moja en enfocar el tema ahí, en defender a las minorías y a las capas más vulnerables. Eso se hace con acuerdo programático, eso se hace buscando mejorar las pensiones a los autónomos, a los dependientes, a los profesores sanitarios, a la población más vulnerable, y eso es un acuerdo programático. Habrá debate y tendrá que debatirse desde luego si coalición no, si coalición sí, pero desde luego tenemos que dar un mensaje ilusionante que anteponga los valores, los derechos humanos y los valores de solidaridad, de igualdad y de justicia social a ese gran peligro que es la ultraderecha, que encima está disfrazada incluso de una especie de me lo decía el otro día un compañero que me visitaba, me decía, bueno, pero son gente muy educada. Se nota que no habéis estado en las comisiones como yo sí he estado, donde esta mujer que ha sido tan polémica le gritó nada menos que a Marimar Blanco, ¿usted de qué se ríe? Eso lo he vivido yo.
Lo que pasa es que, claro, lo que pasa allí dentro de las comisiones pues no tiene la difusión, pero si se difundieran ya verían lo que son esta gente realmente. Unos auténticos impresentables con una violencia verbal que no tiene lógica en un marco democrático y que son una auténtica amenaza. Y por eso reflexión de toda la izquierda para que no se gangrenen las instituciones y perdamos nuestras libertades. Sí, brevemente, pero sí, un par de cositas que quiero decir. Yo creo que lo importante en estos momentos, por eso lo he dicho así, es el esfuerzo que hagamos todos por definir la izquierda del siglo XXI, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya también un análisis de la situación actual vinculándolo con el pasado. Claro, sería otro debate entero, pero para mí muy significativo. Estamos diciendo que yo no estoy de acuerdo con eso que se dice, de que esto es una victoria de la democracia o de sacar a Franco. Esto no es una victoria de la democracia, esto es una tragedia de la democracia. ¿Por qué digo que es una tragedia de la democracia? Vamos a ver de qué estamos hablando. El PSOE ha gobernado en este país 23 años y de ellos 12 con mayoría absoluta. Y durante esos 23 años, 12 con mayoría absoluta. Franco ha estado en el mausoleo rindiéndose honores de héroe. Y ha gobernado un partido de izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una demostración clara de lo que a mi juicio es el gran fracaso de este país, que fue la transición. Pero esto digo yo que es un debate muy largo, muy complejo y muy complicado, pero que tiene muchas consecuencias. ¿Por qué pasó? Otra cosa que pasó muy sorprendente. El PSOE gana la elección en 82 con un apoyo abrumador de todo el mundo. Era el voto de la ilusión. La portada del País, el niño aquel, todo el mundo volcado, ha llegado el cambio y esto. Y aquello se fue diluyendo. Y llegó un momento en que el PSOE pierde la mayoría absoluta y hacía falta un socio de gobierno. ¿Y quién fue? Convergencia y Unión. Y sumaba con Izquierda Unida y eligió Convergencia y Unión. Todas estas cosas históricas van haciendo el camino en el que estamos. Claro, digo, yo esto no lo he contado antes porque yo creo que hoy hay que mirar un poco hacia el futuro y hay que, de alguna manera, porque yo sí creo que todos esos problemas que estamos aquí diciendo, ¿no? Y que están muy vinculados unos con otros, ¿no? O sea, la extrema derecha crece y ¿por qué? Pues porque la gente empieza a tener miedo. Es el miedo el que va, de alguna manera, favoreciendo todos estos movimientos extraños. ¿El miedo qué? A no saber qué pasa, pero sentirse débiles, sentirse vulnerables. Sobre esto habría que hacer otro debate muy largo. En el nuevo momento que estamos viviendo, la gente empieza a sobrar. Y la gente tiene miedo a sobrar. Es decir, que a lo mejor ya no contamos para nadie. Y decía un filósofo, era muy interesante porque decía, es más fácil luchar contra la explotación que contra la indiferencia. Entonces la gente empieza a sentirse fuera del mundo y esto genera unos movimientos que el miedo no es racional y por tanto no está concebido como una idea política, pero la gente va a los instintos y esto está favoreciendo. Y es aquí donde la izquierda está en estos momentos un poco, yo llamo, fuera de juego, ¿no? No somos capaces de decir exactamente qué queremos y qué podemos hacer. Y yo creo que este es el debate importante en el que todos tenemos que participar. Pero claro, si analizamos el momento y su antecedente, deberíamos decir, porque las cosas no son por casualidad. Y claro, el PSOE durante 40 años en España ha preferido no tener que aliarse con la izquierda. Y siempre que ha tenido oportunidad, ha despreciado un pacto con la izquierda. Y esto tiene su origen. Y es el problema de una transición fallida, o como se quiera llamar, que esto da para mucho debate, ¿no? Pero claro, las consecuencias son estas. España es un país en el que la democracia es profundamente imperfecta en todos los sentidos, porque no nace de una voluntad popular, sino es impuesta de manera artificial, porque pasamos una dictadura que no fuimos capaces ni de combatir ni de derrocar. Y la prueba está en que el jefe del Estado ha estado en su mausoleo 44 años, gobernara quien gobernara. Entonces, claro,
ahora pretender que nosotros mismos nos veamos como esto había que haberlo hecho, se ha hecho, pero méritos pocos. Me refiero del país, no de ningún partido, ¿verdad? Méritos pocos. Que yo me quedo más con los 44 años que con el hecho de que ahora que hemos estado 44 años aguantando esta ignominia a la memoria de millones de criaturas a las que fusilaron, mataron, todas esas cosas que no me contaron ahora, pues sabemos todos. Y durante 44 años hemos estado todos mirando el Valle de los Caídos y mirando para otro lado. Y no podemos decir, bueno, pero es que seguía volando a la derecha, no era verdad. Entonces, ¿qué ha pasado en nuestro país para que esto pueda ocurrir? Y esto también tiene su influencia ahora. Y yo creo que es que la izquierda que en España ha gobernado, encarnada en el PSOE, pero vamos a dejar aparte las siglas, es una izquierda con miedo, una izquierda sumisa. Y eso ha ido generando un distanciamiento entre quienes piensan que la izquierda tiene que ser algo más valiente, más ambiciosa, más de quien se conforma con poco, ¿no? Y esto durante mucho tiempo pues, ha generado un distanciamiento que no es fácil restañar en poco tiempo. ¿Qué es lo que pasaba ahora? Ahora pasaba pues que todo el mundo, incluso me incluyo, pensábamos que el PSOE había aprendido ya toda esta lección. El PSOE de Pedro Sánchez parecía que estaba dispuesto o que había entendido que se podía dar un paso más allá de estar amoldado a la visión de Estado, que había un margen para dar un salto cualitativo en cuanto al concepto de la izquierda en nuestro país, y eso es lo que se ha visto defraudado. Ese ha sido el momento de desencuentro. ¿Cuál es? Quizá, y yo reconozco que influido por la cuestión catalana, que reconozco que lo está contaminando todo desde hace mucho tiempo, y ha hecho que ese PSOE de Pedro Sánchez, vamos a llamarle reilusionante, se esté disolviendo como un azucarillo, ¿no? Y al final ya pues, parece otra vez lo de siempre, ¿no? Eso es un poco la pena, ¿no? Que parece lo de siempre cuando parecía que no lo iba a ser. Y ese lo de siempre pues lleva a lo de siempre. Prefiero cualquier cosa antes que gobernar por la izquierda. Este es un problema, ¿no? Cualquier cosa quiero decir, Pepe, decir, bueno, que la abstención de Ciudadanos, de esto, o en el momento determinado, que no se nos puede olvidar, que yo he visto a Pedro Sánchez firmar un acuerdo con Rivera, del gobierno, un pacto, los dos sentados firmando, diciendo, estamos de acuerdo. Y claro, no se nos puede olvidar que Ciudadanos está gobernando con la extrema derecha. Y esto no hace 1000 años, esto hace antes de ayer. Pedro Sánchez y Ciudadanos firman un pacto. Uno se queda un poco como diciendo, ¿cuál es el juego? ¿No? ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe que un Pedro Sánchez con la izquierda renovada, reilusionante, elija antes a Ciudadanos que a Podemos? No se puede entender, salvo si entendemos los antecedentes, asumimos las cuestiones de Estado y entendemos que la izquierda ambiciosa, valiente o transformadora no tiene cabida en nuestro país, que puede ser un testimonio, puede ser una referencia, puede ser una influencia, pero en ningún caso un vector de poder. Esta es la gran discusión. Bueno, si me permite, en cuanto al tema de memoria histórica, es verdad que siempre podemos decir que no llegamos a tiempo, somos el segundo país después de Camboya con más personas desaparecidas en el mundo. Esas cosas hay que en fin, hablarlas y que aparezcan, pero la realidad es que el Partido Socialista, yo sí lo he podido comprobar con Fernando Martínez, que es el que lideraba todo este tema de la memoria histórica, fue alcalde de Almería y ahora es el encargado de la memoria histórica del Partido Socialista, y ha hecho grandes avances, lo ha trabajado muchísimo la ley de memoria histórica. Y yo creo que por el tema de, precisamente tú comentabas que no era el momento entre las fuerzas de izquierda de discutir algo que es obvio, y es que nos congratulamos todos de que ya no haya un mausoleo en honor a un dictador, a uno de los mayores genocidas de la historia de Europa. Hay que decir las cosas ya como son, no como otros quieren verlas. Y sí que se han hecho avances, y los avances sociales puedan haber llegado más tarde o no hayan llegado en coalición con otra fuerza de izquierda, la realidad es que siempre la ha protagonizado el Partido Socialista. Esa es mi opinión y así lo mantengo, y por eso formo parte de ese partido.
Por cierto, por contextualizaros, lo que viví en la comisión fue la comisión de Interior, nada menos que la comisión de Interior, que requiere, precisamente hablábamos antes, de sentido de Estado. Además todo el mundo, ahí tenía a Rafa Mayoral, por ejemplo, de Podemos, y se notaba que todos nos pusimos la chaqueta de sentido de Estado, menos Vox. Y os podéis imaginar quién fue la persona esa que os dije que gritó e interpeló a Marimar Blanco y le dijo: ¿usted de qué se ríe? Y bueno, y muchas más cosas incorrientes. Fue la famosa Macarena, a la que nos hizo este espectáculo en el Parlamento. No era para contextualizar. Y lo que pasa es que la gente no ve ese peligro. Ahora lo están viendo, en el Parlamento se han visto, pero son capaces de todo. Bueno, si alguien quiere aportar algo más, pero muy brevemente porque la biblioteca ya mismo cerró. No, A ver, saca las 9. No siempre, no porque esté. Tiene la llave. En esta casa terminamos o termina. Tengo la llave. Yo por remarcar la idea que ha transmitido Juan Luis sobre cuándo diferenciar y la importancia de lo mismo, ese sentido de Estado o cuándo estamos ante el sentido de establishment, podría hacerse ahora mismo con un ejemplo tan simple y que ha tenido una gran resonancia, ¿no?, en lo que viene siendo la sociedad. Por ejemplo, con la cuestión del medio ambiente y esa transición energética. Parece que es difícil para ciertos grupos, y no quiero introducir ninguna cuestión electoralista ni nada por el estilo, pero cuando el PSOE se reunió con los diferentes movimientos ecologistas para tratar asuntos relevantes al medio ambiente, a la transición energética y otras cuestiones de gran importancia, porque el medio ambiente al fin y al cabo es lo que nos permite que hoy estemos aquí todos vivos y coleando. Los grupos quedaron insatisfechos porque después en ese programa común progresista que presentaba el PSOE parecía omitir muchas de las medidas que habían hablado, habían acordado, y que dejaba un mal sabor de boca a esos grupos y esos movimientos ecologistas. También hay muchas propuestas del PSOE que parece que se retracta de ellas conforme pasa el tiempo a lo largo de esa pre-campaña y esa campaña electoral. Por ejemplo, el PSOE propone o afirma que la producción de coches que utilicen combustibles fósiles desaparece en cierto punto, no sé si era el 2040 o el 2050. Posteriormente dice no lo vamos a hacer. Entonces, ¿a quién está atendiendo ciertos grupos políticos? ¿Esa izquierda está dispuesta a la revolución? Que en este caso es fundamental, porque si no hay una revolución, si no hay un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de nuestro ámbito natural y nuestras ciudades, nuestro estilo de vida y nuestro consumo, o si realmente lo que estamos haciendo es limando las pequeñas asperezas que nos puedan incomodar en nuestra sociedad y conformarnos. ¿Alguien más quiere aportarlo? Yo lo que quería apuntar, que quiero que quede como idea fundamental por lo que nos afecta a nosotros la izquierda, ¿no? Y es que cuando hablábamos de esa globalización, de ese capitalismo salvaje, cuando también hablamos de ese desplazamiento del sentido común, eso trae una consecuencia brutal, que es el desplazamiento de determinados partidos que estaban en la izquierda y que evidentemente, como se van moviendo en función de ese sentido común, de las exigencias de ese movimiento global, de ese capitalismo salvaje, se va desplazando en el eje, y ese desplazamiento en el eje que hace que deje de ser un partido de izquierda la que está rompiendo ese eje que nos valía para medir las fuerzas políticas y proponiendo otro distinto. Eso es lo que yo quiero que quede claro y en consonancia con lo que decía Juan Luis. La izquierda del siglo XXI tiene que saber a qué juega y qué se está jugando. Unas formaciones políticas están abandonando su espacio, el Partido Socialista, de forma muy clara, cuando entra en confrontación con los intereses de los poderosos, abandona los postulados de la izquierda para someterse. Y evidentemente en el sentido común, cuando yo decía del sentido común, el Partido Socialista, cuando el sentido común se va desplazando y sabe y es conocedor que la fórmula matemática de rentabilidad electoral no es favorable, se desplaza. Y ese desplazamiento, que parece que puede dar la sensación, que a mí me alegra, me preocupa profundamente. A los de la izquierda, y estoy completamente seguro que todos los que estáis en la mesa, y hoy los que estamos aquí, nos preocupa a todos, porque nos acaba afectando a todos. Ese desplazamiento de esta formación, o de determinadas formaciones, nos va a afectar a toda la izquierda, al conjunto de la izquierda. Y evidentemente también va a afectar a
el auge no solamente de formación extrema derecha, sino hasta microorganismos políticos como puede ser el fascismo social dentro de nuestra propia sociedad, que eso sí que es brutal. Ojo, este es el temor que a mí me lleva últimamente no dormir bien, y lo reconozco aquí que estamos en familia, no me deja dormir bien ese desplazamiento tanto del eje como del sentido común. ¿El micrófono? Bueno, también un poco radio. De todas maneras, en el plano teórico hay un grave problema que vivimos desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Básicamente porque las dos grandes alternativas de la izquierda, del socialismo, han fracasado, las dos fracasaron. Por un lado, primero, fracasó el socialismo real. Evidentemente, la experiencia fue frustrante a lo largo del periodo histórico, que creíamos que la socialdemocracia podía, y de hecho, desde la final de la posguerra mundial, parecía que esa democracia iba, también se nos ha caído, se nos cayó la socialdemocracia, y hemos sido incapaces de generar un pensamiento teórico alternativo a aquellos dos modelos que se han hundido. Desgraciadamente no hemos sido capaces de crear, y además, con algo más grave, cuando hoy, más que nunca, el análisis histórico de Marx está vigente. Hoy, hace años yo podía pensar, bueno, quizás Marx no pudo vivir esta evolución del capitalismo después de la posguerra mundial, tal. Hoy, cuando lo releo, la depopulación, la concentración del capital, uno relee su análisis histórico y dice, joder, ahora está más vigente que nunca. Y llegué a pensar en un momento dado, hace 20 años, 25, que quizás Marx, no podía ser adivino, era fruto de una situación histórica. Desgraciadamente, hoy, y además no solo con un agravante, con los enormes riesgos ecológicos y de destrucción, que no van a permitir que el planeta sea capaz de regenerarse y de dar... Bueno, y por supuesto ya algo que Marx no pudo prever, que es el terrible avance de la técnica que hace que los hombres seamos mucho obsoletos, ¿no? Sencillamente, ahora alguien hablaba el otro día, me parece una gran idea, el impuesto a las máquinas, porque como no lo hagamos, no sé qué vamos a alimentar a buena parte de nuestra población en el futuro, ¿no? Es decir, hoy, cuando Marx está más vigente, no tenemos alternativa. Ni el socialismo reformista, ni el socialismo revolucionario, que terminó en un fiasco con unas sociedades de un socialismo real terribles, ¿no? Aceptemos la crítica. Los dos modelos han fracasado y no tenemos un modelo teórico alternativo que hayamos sido capaces de oponer desde entonces. Esta es la realidad. Pues yo creo que ya vamos a ir acabando el turno y ya si alguno quiere responder a algo de lo dicho. Sí. Espera. ¿Va a responder? Sí, ¿quiere responder? Sí, bueno, agradecer en tu caso esa llamada de atención al Partido Socialista. Lo que tenemos que hacer muchas veces es tomar nota de lo que quiere la ciudadanía y la presión de la sociedad civil. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Cada vez estoy más de acuerdo con ese tema. ¿El mundo será ecologista en el futuro o no será? Y Moja, hay algo que a mí también me preocupa mucho. Lo que me has comentado, hay un claro condicionamiento social. Mirad, una cosa, el problema de la victoria de personas como el señor Trump, o en nuestro caso esta gente de Vox, es que estas ciertas personalidades políticas con actitudes y conductas perniciosas, el problema es que legitiman esa conducta a nivel social. El ciudadano se ve legitimado a comportarse de esa manera, a utilizar frases xenófobas, terroríficas, a opinar de una manera antidemocrática, y yo también comparto contigo. Ese miedo se puede propagar y especialmente en esta ciudad tenemos que evitarla por nuestra convivencia. Pues hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. No, esto cerramos tarde. Está leyendo eso ya la gente. Esperamos quedar aquí hasta mañana.